Muy buenas tardes, gracias por atendernos. Marcelo y Silvia le hablan. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Silvia? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo Muy están? bien. Bien, cuéntenos cómo impactó y afectó en la pandemia a los trabajadores esta nueva modalidad de trabajo para todos, en realidad todos tuvieron que cambiar. Sí, a nosotros nos cambió la vida a partir de la pandemia, no solamente los trabajadores esenciales que tienen que tener nuevos cuidados a la hora de salir, sino también los teletrabajadores, es decir, aquellos que estamos trabajando desde casa en pandemia, ¿no? Es decir, que no es lo mismo que lo que nosotros esperábamos que iba a ser el teletrabajo, porque, digamos, al mismo tiempo que estamos trabajando, tenemos a los chicos, la tarea del hogar y una crisis. Entonces eso afecta psicológicamente a cada uno de nosotros por la imposibilidad de discernir cuál es el espacio de trabajo, cuál es el espacio de descanso, el espacio familiar. Está como todo mezclado, ¿no? Y esto genera dificultades, sobre todo emocionales. La pandemia no solamente es una afectación de lo físico, sino también de la salud mental. Y Ujú. eso es lo que estamos viendo, ¿no?, en las investigaciones que hacemos y en relación al mundo del trabajo. Así es. Diego, y profundizando un poco más lo laboral, digo, a todos creo que nos afecta esa incertidumbre. Los que tienen trabajo y dicen, bueno, hasta dónde vamos a llegar teniendo en cuenta que cada vez hay más despidos. ¿Esa cuestión nos afecta emocionalmente? Sí, a ver, el otro día me decía una persona, yo siento que tengo que trabajar más, porque como mi jefe no me ve, la incertidumbre de cuidar el trabajo, Ujú. etcétera, eso hace que nosotros estemos trabajando más. Entonces, si alguien nos hace una consulta un sábado a las 4 de la tarde, bueno, nosotros nos vemos obligados por esta incertidumbre, por este temor, a tener que responderle inmediatamente. Entonces, eso, digamos, imposibilita un poco el corte y además estamos con esta angustia de la incertidumbre, de que no sabemos lo que va a pasar. Tenemos la perspectiva de que la vacuna va a venir en el primer trimestre, pero para el primer trimestre falta un montón. Ujú. Entonces, no tener certezas genera más angustia y, por supuesto, mayor grado de estrés, mayor grado de ansiedad, ¿no? Y, bueno, además la convivencia en casa, que no estamos entrenados nosotros a estar todos conviviendo las 24 horas en casa, eso también agrega sus complicaciones. Ujú. Esto es en el caso de personas que tienen trabajo, estamos hablando de quienes mantuvieron su trabajo. Le doy un ejemplo, estos días hablábamos con un taxista en una zona turística. Obviamente que el trabajo es nulo prácticamente, hay algo de movimiento pero no les alcanza para vivir. Ellos han tenido que unirse como taxistas, asociaciones y hacer ollas populares para ellos para poder subsistir. ¿Cómo pega a la persona, a la familia del taxista estas, o de cualquier trabajador esta situación que para ellos llega a ser hasta denigrante? Sí, la verdad que la pérdida de trabajo es un duelo, ¿no? Para decirlo de algún modo, el trabajo es aquello que nos da identidad. Es decir, cuando uno en el marco de lo social se encuentra con alguien, lo primero que le preguntan es ¿a qué te dedicas?, digamos, ¿no? Es decir, Sartre decía, uno es lo que hace. Entonces, la pérdida del trabajo genera una conmoción en la identidad de las personas y esto tiene un fuerte impacto emocional, ¿no? Es decir, sobre todo en nuestra actualidad, que está todo centrado alrededor del trabajo, alrededor de la productividad. Y entonces lo que le pasa a alguien que pierde el trabajo, no solamente, digamos, ¿no?, es decir, tiene esta pérdida de identidad, sino que muchas veces hasta es capaz de autoculpabilizarse, ¿no? Es decir, como, bueno, perdí el trabajo y encima de que perdí el trabajo la culpa es mía, Ujú. ¿no? Entonces, en lugar de, bueno, plantear que la culpa no es de uno, sino que estamos en el medio de una crisis y esto es una situación dramática, pero muchas veces la gente que pierde el trabajo hasta encima se culpa. Imagínate si no será esto conmocionante. Ujú, Sí, ujú. un impacto fuerte. Sí, Diego, ¿quién nos contiene? ¿Quién contiene a estas personas? Desde el Estado, desde los municipios, digo, todavía hay una partecita que falta en la cuestión de contención en lo psicológico y laboral, ¿no? Es una pregunta difícil, Silvia, esa, porque ahí deberíamos meternos ya en una cuestión de política, de cuál queremos que sea el rol del Estado. Pero bueno, no me voy a meter por ahí, ¿no? Ujú. Es decir, pero sí, eh, sí hay muchos servicios de salud mental, ¿no? En los hospitales públicos se suele trabajar muy bien.
por suerte ya ir a ver a un psicólogo no está visto mal, ¿no? Viste que antes ir al psicólogo era como estar loco, digamos, ¿no? Hoy ir a un psicólogo es una buena herramienta que te puede ayudar y que te puede permitir encontrar algunas estrategias de afrontamiento para, bueno, ver de qué manera podés subsanar esta situación, ¿no? Que es una situación compleja. El Estado, y creo yo que, digamos, podría ayudar siendo garante de un trabajo. Lo que pasa que estamos atravesando también en la Argentina una situación muy compleja. Insisto que también va a poder ir al psicólogo aquel que mantuvo su trabajo, que tiene relación de dependencia. El que era monotributista puede ser bastante imposible, y a eso se refiere Silvia cuando dice si se garantiza la gratuidad de un tratamiento psicológico a esa persona, y eso no está garantizado. Sí, ahí desconozco cómo funciona en Misiones, ¿no? Es decir, acá en Cava tenemos varios servicios gratuitos, públicos, pero bueno, ahí, ¿no? Viste que, como dice el dicho, que Dios está en toda parte, pero atiende en Buenos Aires. Sí, es ¿No? verdad. ¿Y qué sugerís? ¿Qué sugerís, digo, para quienes están viviendo esta situación? ¿Cómo sobrellevarla? Porque la pandemia no solamente pasa aquí en Misiones, en el país, en el mundo, y creo que las situaciones, esta que comentabas vos, se repiten. Sí, yo creo que una buena estrategia sería no aislarnos, ¿no? Es decir, poder pedir ayuda, poder construir algunas estrategias compartidas de afrontamiento, como el ejemplo que Marcelo traía de los taxistas, ¿no? Es decir, ver qué posibilidad tenemos de hacer una reconversión hasta que la pandemia termine, ¿no? Es decir, nadie se salva solo, como decimos habitualmente, y entonces por eso es importante poder apelar a la colaboración, a la solidaridad. Encerrarme en mí mismo sería lo peor que uno podría hacer en esta circunstancia, a mi criterio. Está después la otra parte que quizás aprovechó esta situación como para encontrar su eje. Quizás ir a la oficina era una carga, quizás el movilizarse era un peso, y hoy por hoy está trabajando como quería. Puede ser también que sea de eso. Sí, sí, siempre hay, como dice el dicho, ¿no? Mientras la gente llora, hay algunos que venden pañuelos, ¿no? Exactamente. Exactamente. Y hay algunas personas que este modo de organización del trabajo le vino bien, pero tiene de igual cierto costo, por esto que te decía antes, o que les decía antes, de la dificultad de desconectar, ¿no? Es decir, la gente está trabajando más, todos estamos trabajando más, y, digamos, estamos en un estado de ambivalencia emocional, ¿no? Es decir, a veces estamos bien, otras veces estamos mal, y esto es entendible porque ya han pasado 170 días de algo de lo cual nosotros no tenemos registro, nunca hemos atravesado por una situación tan compleja como esta. Cierto. Diego, y me imagino también a esta ama de casa o a esta mujer que trabaja mientras revuelve la olla, acompañando el Zoom de las clases de los chicos, y además el compromiso laboral que tiene que resolverlo en tiempo y forma. No debe ser para nada fácil, ¿eh? Y bueno, la verdad es que si bien las cosas han ido cambiando, las mujeres son las que están más sobrecargadas, porque además del trabajo, de ser casi maestras de los chicos en la escuela, de dedicarse a las tareas del hogar, ¿no? Bueno, esto hace que tengan más de una jornada laboral. Entonces la recarga, en el caso de las mujeres, me parece que es bastante mayor, ¿no? En esta circunstancia tan particular que estamos viviendo. Sí, es una situación particular, y esto llegó también a que a muchos se reconviertan. Y este reconvertirse de una persona, ¿le da más aliento, más energía para salir adelante en lo laboral? Esto de tener que pasar de un rubro a otro sin haber pensado que se podía dedicar a eso. Y la posibilidad de alguien de reconvertirse siempre es motivadora, ¿no? Es decir, ver que uno puede atravesar las dificultades, eso alimenta el espíritu, alimenta el corazón, digamos, ¿no? Es decir, la posibilidad de poder resolver algunas situaciones. Hay un montón de personas que pudieron hacerlo esto, ¿no? Es decir, tuvieron la posibilidad, la capacidad de poder encontrar algún modo de darle la vuelta a esta situación tan compleja a través de, bueno, ciertos mecanismos psíquicos internos que permitieron que, bueno, si yo antes me dedicaba al turismo, ahora, bueno, me tengo que dedicar por ahí Sí.
a algo que tenga que ver, no sé, con la alimentación o con hacer comida para delivery, bueno, no sé, encontrarle la vuelta de algún modo que nos permita sostenernos. Es fácil decirlo, pero no es tan No, sencillo obviamente. poder hacerlo, digamos, ¿no? Es decir, sobre todo porque uno viene también capacitándose en un rubro y de un día para el otro dice, bueno, nos tenemos que dedicar a alguna cosa. Yo tengo, no sé, amigos que son actores, ¿no? Y bueno, digamos, el teatro desapareció. Entonces, bueno, tienen que reconvertirse dando cursos de oratoria, de talleres, digamos, que tienen que ver más con esto de dar clases por Zoom. Bueno, modos de encontrarle la vuelta a esta situación. De todos modos hay mucha angustia, ¿no? Y como usted decía, hablarlo. A veces uno, y mucho más si estás en casa, no podés salir y no querés cargarlo a tus seres queridos, tampoco lo podés hacer afuera y ahí es cuando el problema comienza a ser un poco más importante, ¿no? Sí, los psicólogos solemos decir que lo que no se dice se actúa, ¿no? Que uno es importante que ponga estas cosas que le pasan arriba de la mesa, en palabras, porque el riesgo si no es explotar para afuera, y por eso también la gente está tan nerviosa, ¿no? O también implotar, ¿no? Decir, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que me sale una úlcera, una ACV, lo emocional, ¿no? Y lo físico van muy de la mano. Entonces es importante encontrar esta posibilidad de compartir con los otros lo que me está pasando, como te decía antes, no aislarme, ¿no? Es decir, es cierto que tenemos que estar aislados en términos de contacto físico, pero no aislados en términos de comunicación. Entonces necesitamos de los otros, necesitamos que los otros también nos pregunten y nosotros preguntarle a los otros cómo estamos, ¿no? Contactarnos más de persona a persona. Diego, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por su tiempo. Diego Quindimil es psicólogo laboral, director de la consultora Contenido Humano. Importante es, primero, buscar la comodidad dentro de esta situación particular que se extiende un poco más de lo que esperábamos. Decíamos, si dentro de un mes ya estamos libres. No, no fue así, No. se siguió. Y entender, Marce, que lo mismo que te pasa a vos, le pasa al otro, me pasa a mí, esa angustia que vivimos, esa incertidumbre, y poder comunicar, hablar, expresarse, hace muy bien, como decía Diego Quindimil.